hace 80 años, más o menos, 70 años, el abuelo de Daniel Noboa comenzó su negocio vendiendo bananos en Ambato. Ok, un hombre que comenzó a trabajar, que hizo del mercado su herramienta para crecer. Pero eso no justifica que tengan miles de millones. Y no solamente Álvaro, sino su hermana Isabel. Y el otro hermano que también falleció. Unas fortunas, usted dice, vendiendo plátanos se hicieron esa fortuna, sabiendo cómo le dieron un mayor valor agregado a todo lo que hacían, pero siempre en perjuicio de alguien, porque el dinero se desplaza, entonces unos se empobrecen y otros son los que captan la mayor cantidad de lo que se llama economía, el plusvalor de la economía. La gente nos invita a pensar que el mundo va cambiando y que hoy ya debemos pensar en otros paradigmas y otras cosas. No es cierto. El paradigma de la explotación del hombre por el hombre sigue siendo el mismo. Lo único que han modernizado son los mecanismos de explotación, pero el sistema es exactamente el mismo y cada vez peor. El grado de promoción del embrutecimiento de las grandes masas es peor. Que esto que han estudiado en Harvard, desde luego que han estudiado en Harvard. Pero de Harvard también vino Maguad al Ecuador y nos destrozó con el feriado bancario. Entonces no es que ha estado en Harvard. De Harvard han salido todos los más grandes destructores de la gente. Y los Estados Unidos no están dispuestos a fabricar su sacrificio, su suicidio. Entonces ellos siempre nos están vendiendo un paquete de conocimientos, pero siempre sobre la base de mantener las relaciones económicas globales como están. ¿Usted cree que sale de Harvard alguien que va a cuestionar? Cuando se vino la lucha enorme contra el occidental, logramos sacarla del país. Yo lideré esa lucha en el Ecuador, perdonen que hable en tema de sentido personal. Yo lideré en el Ecuador esa lucha y la llevé a cabo, no una lucha en las calles únicamente, sino una lucha jurídica. Me pusieron los mejores bufetes jurídicos de la derecha en contra los que tuve que debatir. No quedó ni las plumas, y después trajeron los mejores bufetes jurídicos de Estados Unidos. No se olvide que el Occidental era la empresa que le pertenecía a Jeb Bush, hermanos George Bush en ese entonces presidente de los Estados Unidos. Y me trajeron lo mejor que tenían de abogados de allá, a debatir igualmente conmigo acá. ¿Y qué pasó? Igualmente no quedaron ni las plumas. Entonces no es que usted dice, yo vengo de Harvard o vengo de Cambridge o vengo de no sé cuántos, y usted ya ganó todo. Yo, incluso en estos días, en este día de ayer, de anteayer, estuve hablando del tema educativo, porque la gente tiene unas ficciones que no se las sostiene. Por ejemplo, es bueno que la gente se nutra del conocimiento de las universidades y vaya a estudiar. Sí, yo no puedo decir que no, porque sería trabiliario que diga que no. Pero universidades, colegios y primaria, pero fundamentalmente las universidades, que no tienen dentro de la educación insertado un concepto claro de lo que debe ser la educación y la formación profesional siempre al servicio de los más necesitados. Entonces, claro, formamos médicos que lo aplastan, médicos que en 5 o 10 años de profesión ya tienen casa. ¿Por qué? Porque el sistema les permite. Y así, entonces, pero más allá de eso, la educación siempre hay que verla en función de qué está. Que esto que han estudiado en Harvard, desde luego que han estudiado en Harvard. Pero de Harvard también vino Maguad al Ecuador y nos destrozó con el feriado bancario. Entonces no es que ha estado en Harvard. De Harvard han salido todos los más grandes destructores de la gente. Y entonces, ¿cuál es el prurito? La educación es tal y es importante en función de a quiénes sirve. Y los Estados Unidos no están dispuestos a fabricar su sacrificio, su suicidio. Entonces ellos siempre nos están vendiendo un paquete de conocimientos, pero siempre sobre la base de mantener las relaciones económicas globales como están. ¿Usted cree que sale de Harvard alguien que va a cuestionar las políticas internacionales como son profundamente, y hablando en términos económicos, la División Internacional del Trabajo, sobre lo cual hablan muy poco los líderes latinoamericanos, los desiguales términos de intercambio en el mercado internacional, la brecha tecnológica, el problema de la inversión,
de la inversión internacional, la geopolítica, que es un dogal contra el pueblo, porque son mecanismos para empobrecer más a la gente, porque tienen un petróleo regalado a los países industrializados, porque les tienen cogidos los testículos a los países productores de petróleo del Medio Oriente, porque con la guerra y con una cantidad de presiones para que produzcan más petróleo y de esa manera provocar que haya una mayor cantidad de petróleo en el mercado y caiga el precio. El precio del petróleo debía haber estado por lo menos ya en 200 o más dólares el barril, ya llegó a 148 dólares en el 2008 y de pronto pegó la caída y el control y hacer la fiesta nuevamente con petróleo barato. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta, pero las universidades norteamericanas y muchas otras universidades no forman gente de pensamiento mucho más abierto y más profundo, porque hay un tema que hay que verlo. La gente nos invita a pensar que el mundo va cambiando y que hoy ya debemos pensar en otros paradigmas y otras cosas. No es cierto. El paradigma de la explotación del hombre por el hombre sigue siendo el mismo. Lo único que ha modernizado son los mecanismos de explotación, pero el sistema es exactamente el mismo y cada vez peor. El grado de promoción del embrutecimiento de las grandes masas es peor. Antes por lo menos no había el internet y no había una cantidad de cosas. Hoy sí prácticamente están logrando que la gente piense conforme al modelo de pensamiento que ellos quieren hacer. Pero además hay otro tema. ¿Cómo usted piensa que una persona, por muy hábil que sea, por muy creativa que sea, que tenga un capital muy pequeño, y de pronto son gente ya en nuestros países que tienen capitales de miles de millones de dólares? Entonces usted dice, se compraron una fábrica de hacer dólares. ¿Por qué? Porque saben cómo se insertan en la economía, saben cómo, de alguna manera, porque es un tema importante que tienen que analizarlo. El patrimonio se desplaza de muchos a muy pocos. Y entonces se produce un gran enriquecimiento. Y ellos no están dispuestos a ceder ese poder económico que le he considerado. Por eso es que Proudhon, un filósofo fines del siglo XIX, que fue antecedente de lo que se hizo la gran transformación del pensamiento económico con Engels, Marx y otros pensadores, Proudhon llegó a decir una frase refiriéndose no a toda la gente, sino a los grandes empresarios y a los grandes capitalistas. Dijo, toda propiedad es un robo, porque nadie puede hacer una masa de billetes tan grande, tan de miles de millones, de la noche a la mañana o en poco tiempo. Pongamos un ejemplo, en años, hace 80 años, más o menos, 70 años, el abuelo de Daniel Noboa comenzó su negocio vendiendo bananos en Ambato. Ok, un hombre que comenzó a trabajar, que hizo del mercado su herramienta para crecer. Pero eso no justifica que tengan miles de millones. Y no solamente Álvaro, sino su hermana Isabel. Y el otro hermano que también falleció. Unas fortunas, usted dice, vendiendo plátanos hicieron esa fortuna. Sabiendo cómo le dieron un mayor valor agregado a todo lo que hacían. Pero siempre en perjuicio de alguien, porque el dinero se desplaza. Entonces, unos se empobrecen y otros son los que captan la mayor cantidad de lo que se llama en economía, el plusvalor de la economía. El tema del conocimiento, hay que quitarle muchos mitos al conocimiento que nace de una educación, que nace de una universidad o que nace de una institución. Yo, por mi experiencia que tengo, el verdadero profesional es el que se hace en la práctica. Lo que le enseñan en la universidad son determinadas herramientas, pero eso no lo hace al profesional totalmente. El profesional se va haciendo en el camino. Y es un camino duro. Para el que quiere llegar a la excelencia es un camino duro, porque es no descansar, es luchar contra sí mismo, es luchar contra su ignorancia, porque el conocimiento, mientras más amplio es, lo único que hace que una persona dimensione su ignorancia. El que no conoce nada, es el que cree saberlo todo. Entonces, no es que una universidad a usted le mete un chip en la cabeza y usted sale de una manera X con una biblioteca en su cabeza. No hay tal. Las universidades en cualquier parte del mundo, muchas de ellas, venden estatus a través de los certificados. Entonces dice, yo estoy de esta universidad. Entonces, estatus, con eso lo pueden contratar determinadas empresas, otras no lo contratan. Entonces,
el conocimiento no es tal. Mire usted, cuando se vino la lucha enorme contra el Occidental, logramos sacarla del país. Yo lideré esa lucha en el Ecuador, perdonen que hable en tema de sentido personal. Yo lideré en el Ecuador esa lucha y la llevé a cabo, no una lucha en las calles únicamente, sino una lucha jurídica. Me pusieron los mejores bufetes jurídicos de la derecha en contra los que tuve que debatir. No quedó ni las plumas, y después trajeron los mejores bufetes jurídicos de Estados Unidos. No se olvide que el Occidental era la empresa que le pertenecía a Jeb Bush, hermanos George Bush en ese entonces presidente de los Estados Unidos. Y me trajeron lo mejor que tenían de abogados de allá, a debatir igualmente conmigo acá. ¿Y qué pasó? Igualmente no quedaron ni las plumas. Entonces no es que usted dice, yo vengo de Harvard o vengo de Cambridge o vengo de no sé cuántos y usted ya ganó todo. No, los grandes pensadores no necesariamente han salido de ahí. Incluso muchos de ellos han sido malos estudiantes en una universidad, como lo fue Einstein, por ejemplo, un pésimo estudiante. Y después en la práctica comenzó a entender cómo era la física. Entonces, ese prurrito de que, claro, la gente manda a estudiar para que vengan con un título, y entonces con ese título les abren las puertas en todo el mundo. Pero cuando usted rasca un poquito no hay nada. Más bien hemos tenido, yo he recibido en el Ecuador, a veces a universidades, cursos completos que han venido al Ecuador para hacer alguna actividad y entre otras recibir una charla mía. ¿Se puede usted imaginar eso? Entonces hay que confiar en también en nuestra capacidad de alcanzar algo de luz, algo de verdad. Ojalá y aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella.